Bueno, agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica el piloto aviador Santiago López. Él es vicepresidente del Colegio de Pilotos y Aviadores de México. Piloto, muy buenas noches, gracias por esa comunicación. Buenas noches, Diana, un gusto saludarte. Pues desde el punto de vista de un experto, de usted que conoce el territorio aeronáutico de nuestro país, ¿es posible la operación de 3 terminales, Benito Juárez, Toluca y Santa Lucía al mismo tiempo? Bueno, hoy en día operan los tres, bueno, 2 son aeropuertos civiles y uno es una base aérea con operaciones de carácter militar. Hoy en día operan estos de manera conjunta, pero operan porque el aeropuerto que tiene más tráfico, más volumen de tráfico aéreo, evidentemente es el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de Toluca tiene más operaciones de carácter de aviación privada, de aviación ejecutiva, y la base aérea Santa Lucía tiene operaciones de carácter militar, que dicho sea de paso son mínimas. Es por eso que hoy en día pueden convivir los 3 aeropuertos. Ahora bien, si se plantea un proyecto como el alternativo de operar Santa Lucía como un aeródromo civil y el aeropuerto de la Ciudad de México como un aeródromo civil también de igual manera, pues habría que hacer toda una serie de estudios que no se han hecho para ver cómo se va a segregar el tráfico o cómo se va a dividir el tráfico aéreo y qué capacidad adicional nos va a dar este planteamiento, que nosotros como colegio hemos insistido que, a diferencia del aeropuerto de Texcoco, que se está construyendo en Texcoco, que nos va a dar una viabilidad de más de 40 años, este planteamiento de Santa Lucía junto con la ICM nos va a incrementar en un 30% únicamente la capacidad aeroportuaria, que es mínimo para una industria que está creciendo con una tasa superior al 4.5% anual. Muy bien. Muy bien. Vicepresidente, muy buenas noches. Lo saluda con gusto Lupita García Girón. Y bueno, ¿qué tan complejo y peligroso puede resultar el maniobrar el espacio aéreo tanto en Santa Lucía como en Toluca y en Benito Juárez? Bueno, es muy complejo. El área terminal de México es muy compleja, lo ha dicho la propia OASI, los estudios que se han hecho por parte de Mitre, debido a la orografía que rodea la ciudad. La orografía es un factor muy importante que creo que no se está considerando, creo que no se le está dando el valor necesario. Entonces, los aviones hoy en día para ingresar al área terminal de México se concentran primero en Santa Lucía, pero eso no es por otra razón más que por la parte orográfica, es el punto en el cual podemos ingresar. Entonces, este replanteamiento del espacio aéreo tendrá que hacerse de manera oportuna y no vemos nosotros cómo en el proyecto que está planteando el gobierno entrante pueda darse en un corto plazo. Creo que se está menospreciando y es la parte más importante porque finalmente la seguridad es lo que más vale y es el compromiso más grande que tenemos que tener como industria. Justo para allá iba, vicepresidente del Colegio de Pilotos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, se comprometió a que en 3 años estas 3 terminales aéreas estarían funcionando de manera simultánea y de carácter civil. ¿Esto es posible? Pues nosotros lo vemos muy complejo, insisto, porque tendría que empezarse desde ceros. Hoy no hay estudios verdaderamente suficientes como para determinar la viabilidad en términos de seguridad, capacidad y eficiencia del planteamiento de Santa Lucía. En el caso de Texcoco es un área que se lleva estudiando más de 20 años, hay estudios de viento predominantes de más de 5 años como lo recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional, e insisto que en el caso de Santa Lucía tendríamos que empezar de ceros y esto retrasaría muchísimo el proyecto. Vemos muy difícil que en 3 años tenga solución este tema y que estén funcionando ambos aeropuertos con el proyecto concluido. Muy bien. Vicepresidente, si bien no hay muchos estudios sobre Santa Lucía, expertos vaticinan que podrían presentarse hundimientos en las pistas que se pudieran construir ahí. ¿Esto a qué conllevaría? En Santa Lucía. Definitivamente al igual que el proyecto de Texcoco y el actual aeropuerto, ese es un aspecto técnico que se tiene que considerar. De igual manera, insisto en el tema de los estudios, y la ingeniería encargada del mismo tendrá que revisarlos y tendrá que garantizar que esto no suceda. Claro. Muy bien. ¿Qué se sabe hasta este momento de Santa Lucía? ¿Qué sabemos hasta este momento de Santa Lucía? Hablando del proyecto tal cual, sabemos que hay un plan maestro de desarrollo, que es un plano muy general, que es un aeropuerto que va a tener 33 posiciones de contacto, que son muy, muy pocas. Estamos hablando que en el actual aeropuerto tenemos 74.
en el AICM, que el aeropuerto de Texcoco está hablando prácticamente de 90 posiciones de contacto. Sabemos que se plantea hacer 2 pisos, pero ni siquiera sabemos cómo van a hacerse aproximaciones por instrumentos, que es el famoso ILS, porque hoy Santa Lucía no lo tiene debido al tema de la orografía. Aquí en el planteamiento de Texcoco está perfectamente delimitado, es muy expreso qué tipo de aproximaciones vamos a tener, que son aproximaciones triples simultáneas, es decir, 3 aviones aterrizando a la vez, que eso es histórico en el país, es impensable, y esto se convertiría en el aeropuerto más importante de Latinoamérica. No siendo el caso de Santa Lucía, tendríamos el actual aeropuerto que ya no puede seguir operando, que está al límite de su operación, está saturado, y además otro aeropuerto que no sabemos qué nicho de mercado atendería. Muy bien. Lo poco que sabemos de Santa Lucía es también a través de la empresa Mitre. Esta empresa que en determinado momento dijo que durante las operaciones de Santa Lucía, junto con las otras 2 terminales aéreas, se podría dar un cruce en la ruta de descenso de las aeronaves. Efectivamente, qué bueno que lo comentas, porque ese estudio de Mitre es muy puntual en ese sentido. Y evidentemente habría ahí un conflicto, por eso hablábamos al principio de la entrevista del tema del replanteamiento del espacio aéreo. Por otro lado, el estudio de NAMBLU que presentó el gobierno entrante habla precisamente de eso, de un replanteamiento del espacio aéreo en 3 fases. De la primera fase es realmente un reajuste y la tercera fase es una reestructura completa del espacio aéreo. Entonces, insistimos en el tema de la orografía. Esto no es Nueva York, esto no es París. México está rodeado de montañas. Por eso es la complejidad, por eso se eligió el sitio de Texcoco para hacer un aeropuerto. No es una ocurrencia. Y tampoco es tan fácil cambiar esta situación del espacio aéreo como usted lo nombraba, la reestructuración. No, insisto que se tendrían que hacer muchísimos estudios, sobre todo porque insistimos en la parte orográfica, es que realmente si tuviéramos la información suficiente como para determinar la viabilidad de los 2 proyectos, hubiéramos hecho. Porque determinamos nosotros como colegio, incluso como gremio, me atrevo a decir que el proyecto más viable era Texcoco, porque cumple con todas las características en cuanto a seguridad y eficiencia que hablábamos al inicio también, que especifica la Organización de Aviación Civil Internacional. Y nosotros, al ser un Estado contratante de la misma, tenemos que apegarnos a sus recomendaciones, ¿no? Eso es muy importante, claro, porque siempre lo he dicho de manera muy coloquial para que entendamos esto, la OACI o la Organización de Aviación Civil Internacional es como el Vaticano de la aviación. Lo que ellos digan es la organización más importante a nivel mundial en materia de aviación civil. Oiga, el plan de Texcoco cumple esto, ¿no? En aras de esta metáfora que hace usted, la OACI es el Vaticano de la aviación. ¿Y NATBLU entonces qué vendría haciendo? Pues NATBLU es una empresa que tiene 2 años de antigüedad, que se dedica a estudiar precisamente eso, el espacio aéreo. A diferencia de Mitre, que Mitre tiene 20 años estudiando el área del Valle de México, lo conoce perfectamente, y por eso, si hubieran pensado o si se hubiera decidido que Santa Lucía era el mejor sitio o el mejor emplazamiento, como es propiamente dicho, para construir un aeropuerto, se hubiera hecho ahí desde un principio. Claro, en este sentido y tras pues todos estos argumentos que nos acaba de dar Piloto, ¿cuál sería el posicionamiento, la petición del Colegio de Pilotos y Aviadores de México? Porque tal parece que ya la decisión está tomada, será Santa Lucía. Bueno, en primera instancia que se replantee y se reconsidere la parte de Texcoco. Nosotros vamos a seguir siendo insistentes en qué es lo que le conviene a México, a la industria nacional y a todos los mexicanos, y por supuesto que es un proyecto como el de Texcoco. Primero que nada, ser muy puntuales en que estamos de acuerdo en que haya transparencia, siempre lo hemos dicho en el tema de los contratos, que sea un proceso limpio y que se investigue lo que se tenga que investigar, pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es de tener un proyecto que ya está en desarrollo y que va a beneficiar a todo el país. Entonces, sería reconsiderar este planteamiento. Muy bien. Y sea cual sea el proyecto que se vaya a realizar, que se acerquen a los especialistas en materia, porque no se han acercado. Y en ese sentido, pues todos los colegios estamos dispuestos a colaborar, porque es nuestra obligación colaborar para que México tenga una aviación segura, moderna y eficiente.
Muy bien. Santiago López, vicepresidente del Colegio de Pilotos y Aviadores de México, le agradecemos esta explicación, sobre todo nos hacía falta la parte técnica que en ocasiones, pues para todos los ciudadanos evidentemente es difícil de entender. Muchísimas gracias. Por supuesto vamos a estar al pendiente de los posicionamientos del Colegio de Pilotos y Aviadores de México. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches.